Nayib Chaé de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Ayer, en ese programa especial del Gobierno de la Mañana, desde el Ministerio de Salud Pública, nosotros hicimos una denuncia o nos hicimos eco de varias quejas de afiliados al sistema de seguridad social que van a centros diagnósticos en nuestro país a hacerse estudios especializados y que desde que empezó la pandemia ellos tienen que pagar un cargo por bioseguridad. Y nosotros mencionamos el caso específico de el Centro de Diagnóstico Especializado CEDISA. Hablamos de CEDISA porque uno de las personas que se comunicó con nosotros nos dijo que tuvo que ir recientemente a este centro y que por concepto de bioseguridad pagó 900 pesos. 900 pesos adicionales a lo que tendría que pagar como copago por la utilización de su carnet de la ARS. Es decir, usted paga el estudio, usted va con su carnet y le dicen, bueno, el seguro le cubre tal porcentaje, lo otro tiene que pagarlo usted. Usted paga eso, pero además de eso, hay un cargo a partir de la pandemia del COVID-19 en ese centro de 900 pesos por concepto de bioseguridad. Y a raíz de ese comentario nos contactó el señor Miguel Arias, doctor Miguel Arias, quien es el director del Centro Diagnóstico Especializado CEDISA, y nos envió una comunicación, que yo la tengo aquí, donde nos da algunos detalles de cuál es la situación que ellos han tenido que enfrentar a partir de la pandemia del COVID-19. Voy a leer rápidamente 2 párrafos. Dice aquí, anexo a la presente le envío copia de 2 comunicaciones, una que se le entrega a los pacientes, explicándoles en qué consiste la bioseguridad. Esta es válida para que los pacientes de COVID o no COVID, que en la práctica clínica y debido a múltiples razones, un alto porcentaje de los pacientes que asisten a nuestros centros para tomografía de tórax y otros estudios por síntomas y sin pruebas PCR resultan presentar alteraciones compatibles con neumonía viral por COVID, por lo cual solo se conoce luego de realizar los procedimientos. Si reservamos la bioseguridad solo para aquellos casos con PCR positiva, nos arriesgamos a generar un contagio masivo entre los pacientes, los médicos y todo el personal administrativo de nuestros centros. Cabe recordar que los pacientes nos llegan referidos desde los consultorios médicos y de las emergencias de las clínicas y hospitales. Le envío las copias de las comunicaciones enviadas a la Superintendencia de Salud y a todas las administradoras de riesgos de salud por los 9 principales centros diagnósticos médicos privados de la ciudad capital y de Santiago, donde le solicitamos asumir parte de estos costos de tal manera que los mismos no fueran traspasados a los usuarios de en este calamitoso momento para todos. Ninguna de las 2 instancias, ni la de la CISARRIL ni las ARS, nos han dado ninguna respuesta. Esto que dice CEDISA le da más fuerza al planteamiento que nosotros hemos venido haciendo durante años de la necesidad de modificar la ley 8701 sobre el régimen de seguridad social de la República Dominicana. Fíjense ustedes cómo en un momento tan difícil, en un momento tan crítico para el mundo, pero específicamente en este caso para nuestro país, cuando una persona se va a hacer un estudio especializado en uno de estos centros, aquí están los 9 centros más
destacados, ¿verdad? Más importantes del país, tiene que pagar un extra por concepto de bioseguridad. Señores, hay mucha gente que hace un gran esfuerzo, un gran sacrificio para buscar lo que le corresponde pagar como diferencia cuando se va a hacer un estudio especializado en uno de esos centros. Hay gente que busca el dinero hasta prestado para poder hacerse esos estudios. Porque alguien que se hace una resonancia magnética no se la hace porque quiere entrar en la máquina, en el artefacto, en el equipo que hace la resonancia magnética para saber cómo es o para ver qué bonito se siente o qué bien me hice ese estudio. No, se lo hace porque lo necesita, porque esa persona está siendo chequeada para saber qué tipo de patología puede tener, ¿verdad? Es su médico, que hay alguna alteración en alguna parte de su organismo y ese médico le indica esa resonancia, que es un estudio muy profundo, buscando algunas situaciones, algunas cosas para poder saber realmente qué es lo que tiene ese paciente. Entonces, ese esfuerzo que hace esa persona para poder realizarse ese estudio con el seguro, pero también haciendo un copago, resulta que a partir de la pandemia de COVID-19 también tiene que buscar dinero extra para pagar por concepto de bioseguridad. Y eso es lo que nosotros decimos que es un abuso, que no debe ser. Pero fíjense ustedes cómo aquí yo tengo también una de las cartas que envía SEDISA a las diferentes administradoras de riesgos de salud del país y a la CISALRIL, y esas cartas no han recibido respuesta, donde ellos le están explicando el aumento del costo en la prestación de ese servicio o de los servicios que ellos brindan en estos centros diagnósticos especializados, que se han incrementado, según ellos, en un 25%. Cuando le dicen eso a la ARS, que le envían esa carta, se la enviaron a todas, también le dicen que lo que no quieren es tener que transferir ese costo al afiliado, al paciente, a la persona que va a estos centros. Bueno, todavía hoy, y esta carta la envió SEDISA el 20 de abril, todavía hoy ellos no han recibido respuesta ni de las ARS, que uno lo entiende por el punto de las ARS, pues es un negocio. Eso es un negociazo. Pero que la CISALRIL todavía hoy no le haya dicho nada es verdaderamente preocupante. Porque se supone que la CISALRIL sí debe responder, sí debe prestarle atención a una situación como esa. A las ARS, no, eso no les importa, para nada, no les importa. Ellos, mientras menos tienen que cubrir, mientras menos tienen que pagar, más beneficios van a obtener, Entonces, por eso es que nosotros hemos llevado esta lucha de tantos años, que no la vamos a dejar, no vamos a parar en nuestra lucha, porque la Ley de Seguridad Social en la República Dominicana, la Ley 8701, sea modificada, porque no es posible que se haya hecho una ley para favorecer a dos grupos económicos de este país: a los dueños de las administradoras de riesgos de salud y a los dueños de las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, yo espero que la CISALRIL, que es el órgano gubernamental, pueda dar una respuesta a esta situación
de por qué no ha respondido esa solicitud de cobertura que le enviaran los centros diagnósticos especializados del país a partir del inicio en la República Dominicana de la pandemia del COVID-19 por el incremento en esos servicios. ¡Llévatelo, Cundo!